El poder y el origen del catolicismo en Europa. En la vasta historia de Occidente, pocas instituciones han ejercido una influencia tan profunda y duradera como la Iglesia Católica. Su poder no solo moldeó la fe de millones, sino que también definió imperios, dictó la política y configuró la vida cotidiana durante más de 1000 años. Para entender la Europa medieval es imprescindible comprender cómo surgió esta institución y de qué manera acumuló un poder que trascendía lo espiritual para dominar lo terrenal. ¿Cómo surge la Iglesia Católica en Europa? La historia de la Iglesia Católica comienza en el siglo I en la provincia romana de Judea, con las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Tras su muerte, sus apóstoles, con Simón Pedro a la cabeza, a quien la tradición considera el primer papa, se dedicaron a difundir su mensaje. Durante casi 3 siglos, el cristianismo fue una fe minoritaria, y a menudo perseguida dentro del vasto imperio romano, cuyos seguidores se enfrentaban a la desconfianza y en ocasiones a la muerte. Sin embargo, su destino cambió radicalmente en el siglo IV. Primero, con el Edicto de Milán, en el año 313, el emperador Constantino legalizó el cristianismo, poniendo fin a las persecuciones. Pero el punto de inflexión definitivo llegó en el año 380, cuando el emperador Teodosio, mediante el Edicto de Tesalónica, la declaró la religión oficial y única del Imperio Romano. De ser una secta perseguida, la Iglesia se convirtió en una institución de Estado, entrelazando su destino con el del poder político más grande de su tiempo. La Iglesia en la Edad Media, el corazón de una sociedad teocéntrica, con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476, Europa se sumió en una era de fragmentación política e incertidumbre. En medio de este caos, la Iglesia Católica emergió como la única institución unificadora y estable. Los obispos y abades no solo eran líderes espirituales, sino también administradores, jueces y protectores de la cultura clásica, preservando el conocimiento en las bibliotecas de sus monasterios. Esta centralidad dio forma a la sociedad medieval, convirtiéndola en una civilización teocéntrica. ¿Pero qué significa esto? Significa que Dios era considerado el centro y la causa de todo el universo. Cada aspecto de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, se interpretaba a través del prisma de la fe. La política, el arte, la filosofía, la ciencia y la moral estaban subordinados a los principios teológicos. El rey gobernaba por la gracia de Dios, las catedrales se construían para la gloria divina y el propósito de la vida terrenal era asegurar la salvación en la vida eterna. La Iglesia dictaba el calendario, regulaba el matrimonio, impartía la única educación disponible y controlaba el conocimiento, consolidándose como la columna vertebral de la sociedad. Los pilares del poder político, estados pontificios y la reforma de la abadía de Cluny. El poder de la Iglesia no era meramente simbólico o espiritual, se sustentaba en estructuras políticas y económicas muy concretas. 2 de las más importantes fueron los estados pontificios y la reforma de la abadía de Cluny. A mediados del siglo VIII, el rey de los francos, Pipino el Breve, donó al papado vastos territorios en el centro de la península itálica. Con este acto nacieron los estados pontificios. De la noche a la mañana el papa dejó de ser solo un líder espiritual para convertirse también en un monarca temporal, un soberano con tierras, ejércitos e ingresos fiscales. Este poder terrenal le otorgó una autonomía decisiva frente a otros reyes y emperadores, permitiéndole negociar, formar alianzas y declarar guerras como cualquier otro gobernante de Europa. 2. La abadía de Cluny. Fundada en el año 910 en Borgoña, Francia, la abadía de Cluny fue el epicentro de una profunda reforma monástica que reforzó el poder papal de una manera sin precedentes. Antes de Cluny, la mayoría de los monasterios estaban bajo el control de nobles y señores feudales, locales, lo que generaba corrupción y una gran dependencia del poder secular. La reforma cluniaca estableció un nuevo modelo. Se creó una vasta red de monasterios y prioratos por toda Europa que respondían única y exclusivamente a la autoridad del abad de Cluny, quien a su vez rendía cuentas solo al Papa en Roma. Esto liberó a la Iglesia de la influencia laica, centralizó el poder en el papado y creó una estructura jerárquica y disciplinada que actuaba como un verdadero imperio monástico al servicio de los intereses de la Santa Sede. Así, la Iglesia Católica no solo guió la espiritualidad de la Europa medieval, sino que también ejerció un poder político inmenso y tangible.
A través de la herencia del Imperio Romano, su rol como eje de una sociedad teocéntrica, el dominio territorial de los estados pontificios y la formidable organización de la red cluniaca, el papado se consolidó como una de las fuerzas más determinantes de la historia, cuyo legado sigue resonando hasta nuestros días.